Yo voy a hablar acerca de la genética, de la transcripción de ella y también de la traducción en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es la genética? La genética es la rama de la biología que estudia la herencia biológica de las instrucciones de cómo construir un cuerpo humano que los padres transmiten a sus hijos. Cada padre hereda la mitad o pasa la mitad de su información, de modo que los hijos somos la suma de estas dos mitades. Y se usa el término genoma para referirse a la totalidad de la información genética de un organismo que contiene las instrucciones respecto a toda como nuestra estructura y funcionamiento, como por ejemplo el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, de nuestra piel, nuestros rasgos físicos y nuestra estatura, entre otros. Yo les voy a hablar sobre conceptos básicos y muy importantes de la genética, como son el cromosoma, el gen, el fenotipo, el genotipo, cariotipo y también de la epigenética. Un gen es la unidad básica de la herencia y los genes están formados por ADN. Se considera como un gen a la secuencia de ADN codificante de una proteína. Entre 1990 y el 2003 hubo una investigación llamada Proyecto del Genoma Humano, que trabajó para secuenciar todo el ADN humano. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura muy organizada al interior de las células biológicas. Está compuesto por cromatina, que es una integración entre el ADN y las proteínas, donde reside la mayor parte de la información genética de un ser humano. Cada cromosoma presenta una forma y tamaño característico y se encuentra en pares. Por lo general, el número es idéntico para todos los individuos de una misma especie. En la especie humana, las células contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Su función principal es almacenar y proporcionar a la célula la información que se encuentra en el ADN. Ahora les voy a hablar sobre el concepto llamado epigenética. El término epigenética fue acuñado por Waddington en 1939, quien la definió como el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del programa genético del desarrollo. Entonces podemos decir que esta es el control sobre los genes, siendo la capacidad que las células tienen para adaptarse al medio externo. Se dice que solo el 2 o 3% de las enfermedades actuales son genéticas, por ejemplo como el síndrome de Down. Sin embargo, el 98% de las otras enfermedades dependen de cómo se ha alimentado la persona, si está estresada, si duerme bien, si se ha expuesto a tóxicos y obviamente cómo controla sus propias emociones. En conclusión, se puede decir que la epigenética es una rama de la genética que estudia los diferentes factores que no modifican directamente los genes, sino la forma como tienen que expresar. El genotipo es el código genético de las células de un organismo, lo que determina las características de un individuo, mientras que el fenotipo es el rasgo que podemos observar como una característica física o un comportamiento. El fenotipo depende del genotipo y adicionalmente puede ser influenciado por factores ambientales o nutricionales. Entonces podemos decir que el genotipo es la composición genética de un individuo determinada por la secuencia del ADN y el fenotipo es una manifestación del genotipo, detectable como los rasgos observables, por ejemplo como el color de ojos, el color de cabello, la estatura, entre otros. El cariotipo, como lo pueden observar en esta fotografía, es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. El término cariotipo fue utilizado por primera vez en la década de 1920 por DeLong y Levitsky para designar las características de los cromosomas, número, tamaño y peculiaridades. Desde entonces se utiliza con el mismo fin en el contexto de la ciencia moderna y su estudio acompaña muchos diagnósticos clínicos de diversas enfermedades del ser humano.
Casi todas las enfermedades tienen un trastorno genético, sin embargo, la importancia de este componente varía. Trastornos donde el gen juega un papel muy importante, como lo es en las enfermedades genéticas. Se puede clasificar de la siguiente manera: variantes monogenéticas, afecciones cromosómicas y multifactoriales. Autosómico dominante. Es una enfermedad que se genera heredando el gen afectado. Puede ser de cualquiera de los dos padres. Sin embargo, el dominante hace que herede el gen. Con frecuencia, uno de los dos padres puede tener la enfermedad. Sin embargo, el autosómico dominante surge de nuevo o por primera vez en la familia en la persona afectada. Heredar una enfermedad, un rasgo específico o una afección depende del cromosoma afectado. Los cromosomas vienen en dos tipos: cromosoma autosómico y cromosoma sexual. También depende si el rasgo es dominante o recesivo. Los genes vienen en pares, un gen en cada par, uno proviene del óvulo y el otro de la esperma. La herencia recesiva significa que ambos genes del par están afectados y así causan la enfermedad. Las personas con un solo gen afectado se consideran portadoras. Sin embargo, estas personas pueden afectar a sus hijos en el futuro. Trastornos mitocondriales ligados al ADN. En los últimos años se ha demostrado que todos los trastornos hereditarios o muchos de ellos resultan cambios de variaciones en el ADN mitocondrial. La mitocondria proviene del óvulo femenino, lo que indica que la mayoría de los trastornos mitocondriales se transmiten de la madre. Los trastornos mitocondriales del ADN pueden aparecer a cualquier edad. Tienen una amplia variedad de síntomas y signos, como lo puede ser la ceguera, el retraso en el desarrollo, problemas gastrointestinales, pérdida de audición, problemas de ritmo cardíaco, alteraciones metabólicas o baja estatura.